Continuamos con la Noche Iberoamericana de los Investigadores. En esta ocasión presentamos a la investigadora María Victoria Heikel. Ella es coordinadora local en gestión del conocimiento de la Agencia Alemana de Cooperación GIZ. Como formación, la profesora Heikel tiene una maestría en Gobierno y Gerencia Pública por la Universidad Americana. Es también especialista en análisis demográfico por el Centro Latinoamericano de Demografía de la CEPAL y especialista en género. Sus líneas de investigación son los estudios de población, empleo y migraciones y los estudios de género. En esta ocasión, la profesora María Victoria Heikel nos presentará un estudio que lleva por título Innovación tecnológica y estructura ocupacional en empresas medianas y grandes del Paraguay en el post-COVID-19. Es un estudio que tiene como coautor al señor Rafael Palau. En resumen, este estudio expone a partir de un marco conceptual de lo más reciente acerca del debate que trata sobre el riesgo de transformación en el empleo a partir de la incorporación de actividades tecnológicas. Para ello fueron analizados 166 puestos de trabajo de 9 empresas medianas y grandes que tienen certificación ISO 9001 o bien documentación descriptiva de sus puestos de trabajo. Se estudiaron las transformaciones ocurridas en un periodo de 5 años, que fueron los puestos discontinuados, los transformados o los nuevos, según la naturaleza, las tareas y las habilidades requeridas para realizarlas. El estudio concluye que las transformaciones están afectando a toda la estructura ocupacional, pero de manera diferente según el nivel de ocupación. Los puestos discontinuados están afectando a nivel medio y los obsoletos al medio y bajo. Los puestos transformados muestran los esfuerzos de las empresas por adaptarse a cambios que pueden provenir de factores externos como la pandemia o de innovaciones planificadas. Los puestos nuevos son creados como consecuencia de innovaciones introducidas por las empresas para el procesamiento y análisis de información y para la digitalización de tareas en las áreas de las tecnologías de la información y la comunicación, las ventas, la administración y las operaciones. A usted la palabra, profesora Heikel. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Quiero agradecer muy especialmente a la Organización de Estados Iberoamericanos por la organización de un evento tan importante. También a la CONACYT por haberme propuesto participar de este evento y especialmente al doctor Luis Ortiz por su magnífica presentación de lo que fue nuestra investigación. Si ustedes me permiten, para continuar con esta presentación, me gustaría compartir pantalla y que podamos ver algo que les preparé. Como ya se dijo en la presentación de la investigación, esto tuvo por título Innovación tecnológica y estructura ocupacional, respondiendo a la necesidad de conocer cuáles fueron los cambios que se han dado especialmente durante la pandemia, pero por incorporación de innovaciones tecnológicas en empresas medianas y grandes. Tomamos 5 años, desde el 2016 hasta el 2021, de los cuales 2 fueron los años más importantes para la pandemia en el Paraguay y en el mundo. Vimos que algunas innovaciones se habían introducido por causa de la pandemia, pero muchas de esas después tendieron y tienden a quedarse. Cuando planteamos el marco teórico, nos dimos cuenta que el enfoque tradicional en los estudios de las ocupaciones ya no se podía seguir haciendo porque los términos de empleo, empresa e innovación implican una serie de otros conceptos sin los cuales ya no se puede entender cómo es la dinámica del mercado de trabajo. El empleo se asocia a resiliencia, se asocia a habilidades, se asocia a naturaleza del cargo. Las empresas tienen que ver ya con innovación y con tecnología. Entonces, nuestro marco teórico lo que propone
es ampliar, cuando vamos a hablar de ocupaciones, ampliar el enfoque. Sabemos que la preocupación por la introducción de tecnología en los procesos de trabajo no es nueva. Ya desde 1930 se había hablado de los peligros que podría significar la robótica en el proceso de trabajo. En realidad, el proceso histórico lo que muestra es que el cambio de la producción con artesanía al Fordismo se dio principalmente por la fragmentación de las tareas y la automatización del proceso de producción. Esos fueron los dos elementos que marcaron aquel periodo histórico. Pero entre la segunda y la tercera revolución industrial, lo que sucede es que hay teletrabajo y se incorpora la inteligencia artificial. En estos casos, los cambios se dan por diversificación de los bienes y productos y también por la expansión de la demanda. La OIT tiene una hipótesis muy interesante cuando nos cuenta que estos procesos no son lineales y tampoco son deterministas, o sea, no va a haber un reemplazo de la fuerza del trabajo que sea automático. En algunos casos va a ocurrir que va a haber un ahorro de mano de obra de parte de las empresas, pero simultáneamente también se van a crear nuevos empleos. ¿De qué depende en el país que sucede una u otra cosa? Generalmente lo que vemos es que el grado de desarrollo del contexto país tiene mucha significancia y también el capital humano que ese país haya acumulado. La capacidad social que tenga el país, el capital humano que haya podido acumular, es lo que finalmente va a tener mayor peso en los puestos de trabajo que se van a ir creando. ¿Y esto por qué? Es porque el tipo de tecnología que se incorpora es sumamente importante y es esencial para hablar de innovación tecnológica en las empresas, pero la empresa tiene que tener capacidad para incorporarla. Que la tecnología existe en el mundo no significa que mi empresa o mi pequeña empresa pueda incorporarla. Otro factor importante es la capacidad que tengan los trabajadores y las trabajadoras para usar la tecnología. Y recién en ese momento, cuando tenemos tecnología, capacidad empresarial y capacidad de utilizarla, se produce la mejora en la productividad del trabajo que termina siendo un nivel más alto de la competitividad nacional. Entonces, lo que dice nuestro marco teórico es que este proceso de innovación tecnológica no interesa solamente a la empresa, interesa a la sociedad por el nivel de calificación de la fuerza de trabajo e interesa al país porque nos hace más competitivos en el mercado internacional. Pero también la literatura advierte que estos cambios no son homogéneos entre países. Dentro de un país no son homogéneos por sector, tampoco entre las empresas de un mismo sector y ni siquiera entre los trabajadores de una misma empresa. Y aquí viene la intención del estudio. Conocer cuáles son los trabajadores más resilientes a los cambios, los que van a poder adaptarse, y cuáles son aquellos trabajadores que van a dejar de trabajar en su mismo puesto de trabajo o van a salir del sector informal de la economía o van a quedar desempleados. Digo bien, van a salir del sector formal y pasar al sector informal de la economía o van a quedar desempleados. Trabajamos, lo que nos interesa, como dijo el doctor Ortiz en la presentación, es cuáles puestos de trabajo se van a mantener, cuáles puestos de trabajo se van a transformar y cuáles puestos van a discontinuar. Y tomamos, entre muchos, 3 enfoques principales. Uno es del Foro Económico Internacional, que clasifica las posibilidades de transformación de los puestos de trabajo según el nivel de calificación que tenga. Y lo que dice el foro es que aquellos puestos que tienen altos niveles de calificación se van a mantener porque tienen una muy buena capacidad de acomodarse a la introducción de tecnología en la empresa. Los que tienen baja calificación no tienen esta misma capacidad de acomodarse, pero significan un costo de mano de obra muy bajo.
Entonces, la inversión en robótica, por ejemplo, para reemplazar esta mano de obra es mucho más alta que el costo de seguir manteniéndolos en los puestos de trabajo tradicionales. Con respecto a los puestos que van a discontinuar, lo que el foro expresa es que es la calificación media la que está en más riesgo, porque esa calificación sí tiene un nivel de costo interesante y puede ser sustituida por soluciones tecnológicas. El otro desarrollo conceptual importante es del autor Weller. Él es un investigador de la CEPAL y que al nivel de educación le agrega la naturaleza del trabajo. La naturaleza del trabajo puede ser cognitiva o manual y puede ser rutinaria o no rutinaria. Entonces, lo que dice este autor es que las tareas que mejor se van a mantener en el tiempo son no rutinarias, tienen alta calificación y tienen que ver con cuestiones de conocimiento y de relaciones interpersonales. También se van a mantener las tareas manuales, no solamente las cognitivas y las interpersonales, sino también las manuales, siempre que sean no rutinarias. Y lo de baja calificación también lo argumenta de la misma manera que lo hacía el foro, porque es un costo de mano de obra muy bajo que no justifica su sustitución por tecnología. Este autor también nos dice que el nivel de calificación media podría tener muchos cambios siempre que se trate de acciones de tareas no rutinarias. Si la tarea es rutinaria, aunque sea cognitiva o manual y con independencia de esas dos condiciones, está en riesgo de ser sustituida por la tecnología. En realidad, la mayoría de las posturas teóricas nos dicen que las tareas rutinarias son las que están en mayor riesgo. Por supuesto, uno lo entiende como robotización, si son tareas manuales, pero también es por sustitución de tecnología cuando son tareas cognitivas. Ustedes piensen en las preguntas frecuentes, que generalmente había un telefonista que podía responder a preguntas frecuentes. Hoy en día eso está absolutamente informatizado. Frey y Osborne son de la Universidad de Oxford, hicieron también estudios sobre la movilidad en la fuerza de trabajo y ellos encuentran situaciones parecidas a la de los otros autores, con la diferencia de que las tareas manuales de baja calificación también están en riesgo de desaparecer. A estos dos autores y a la Universidad de Oxford no le preocupa tanto que sean tareas de bajo costo de mano de obra, porque en realidad lo que está sucediendo, y en particular el equipo de investigación también coincide con este autor, lo que está sucediendo es que hay un abaratamiento de la tecnología. Y en la misma medida en que se abarata la tecnología, algunos puestos de trabajo que significaban bajo costo en salario también van a ir siendo sustituidos. Dentro de todo este marco conceptual, la investigación lo que hizo fue identificar 3 dimensiones para estudiar los cambios en el empleo. Estudiamos habilidades y competencias según la encuesta de Ockler. Estudiamos la naturaleza de la tarea según el enfoque de la CEPAL y construimos una tipología de situación de puesto, donde los puestos nuevos fueron los creados entre 2016 y 2021, y los transformados los dividimos en 2. Un puesto transformado es una función que se sigue realizando en la empresa, pero que tuvo cambios para acomodarse al nuevo plan de negocio, a las incorporaciones que hizo la empresa, a un nuevo enfoque de mercado. Esos son los transformados vigentes. Y la parte de la tarea que se hacía antes, que ya no sirve, son los transformados obsoletos. Un puesto anterior es un puesto que se creó antes del 2016 y no tuvo ningún cambio en el periodo de estudio. Y los discontinuados son los puestos que se dejaron de contratar en el periodo de estudio. Construimos una tipología que está en la publicación, que se puede consultar, pero que lo que hace es combinar las habilidades y la naturaleza de las tareas
con el tipo de tecnología incorporada por la empresa según la situación de puestos que les comenté antes. Esto se procesó electrónicamente. ¿Qué encontramos en la investigación? Vimos que los cambios impactan más en los puestos altos. Esto no quiere decir que el puesto alto está discontinuado. Esto quiere decir que entre directores y profesionales intelectuales de las empresas que hacen tareas cognitivas es donde se están produciendo los mayores cambios y a mayor velocidad. La discontinuidad o la obsolescencia, aquellas tareas que ya no se usan en la empresa, se dan al nivel medio, y ese es un sector de ocupación bastante amplio. Son los empleados de oficina, oficiales y operarios principalmente, en donde se reúne la mayor cantidad de la fuerza de trabajo y que está en permanente cambio, y un cambio que va hacia la discontinuidad del puesto, hacia la obsolescencia del puesto. O sea, este es un sector de riesgo, de muy alto riesgo. Las transformaciones, o sea, funciones que se fueron incorporando por novedades dentro de la empresa, por procesos novedosos, tienen que ver con los niveles bajos de ocupación. En estos niveles, por ejemplo, un operador de algún proceso productivo, al introducir mecanización, inmediatamente su función es transformada. Pero no quiere decir que es discontinuado. Quiere decir que en la medida que se incorpora tecnología, estos niveles más bajos son muy sensibles y requieren nuevas habilidades para desarrollar nueva función. Y otros cambios importantes tienen que ver con la creación de nuevos puestos. El estudio nos mostró que los mayores cambios no se dan por discontinuidad, sino por transformaciones, que es lo que les decíamos que impacta mucho a los niveles altos de empleo. Si se hace un análisis por sexo, se puede ver que entre los puestos discontinuados y transformados, o sea, todos los que fueron saliendo de las contrataciones, ahí las mujeres son más jóvenes y tienen un rango de edad más amplio. O sea, hay mujeres de todas las edades, pero siempre son mujeres más jóvenes que los hombres las que estaban desempeñándose en puestos discontinuados o en puestos transformados. En un puesto anterior que no fue transformado, lo que se ve es que la diferencia de género es menos significativa. Y en los puestos nuevos, de hecho, la diferencia de género prácticamente no existe. Entonces, ¿esto qué nos dice? Que en los cambios se están borrando las diferencias de género. O sea, si bien los cambios afectaron a puestos que estaban ocupados principalmente por mujeres, los puestos nuevos ya no distinguen entre hombre o mujer, lo cual es bastante auspicioso si pensamos en brechas de género. Pero cuando a ese análisis de género le incluimos los estudios, ahí sí se puede ver que en estos puestos que van dejando de existir, las mujeres tienen un nivel de educación más alto. O sea, pongámoslo de esta manera, aunque la mujer tiene un nivel de educación alto, lo mismo está en un puesto que es discontinuado o que es obsoleto. O sea, ellas estaban desempeñando con mayores cualificaciones en puestos de más bajo nivel. Que esto, en términos de brecha de género, realmente no es una novedad, esto ya lo sabíamos. En los puestos que sufrieron cambios y que permanecen dentro de la empresa al nivel educativo más alto que los puestos que son obsoletos, afectan principalmente a las mujeres. Otra vez aquí como que el mercado es más exigente en el caso de las mujeres. Los que no tuvieron cambios, sin embargo, tienen un nivel bajo de educación para las mujeres y alto para los hombres. Es como que los hombres con mayor nivel de educación tienen más fuerza o tienen más posibilidades de permanecer en su puesto de trabajo que las mujeres
que tenían altos niveles de educación y que fueron discontinuados o obsoletos. En los puestos nuevos el nivel educativo es alto, pero siempre es más alto para las mujeres. Entonces, así como en el cuadro anterior veíamos que los puestos nuevos están cerrando la brecha de sexo, no podemos decir lo mismo con respecto al nivel de educación y género. Los puestos nuevos exigen más el nivel educativo que los puestos anteriores, pero en el caso de las mujeres siempre son más exigentes que en el caso de los hombres. Cuando se hace el estudio de las habilidades requeridas por la situación del puesto, recuerden que estudiamos puestos discontinuados, obsoletos, vigentes, anteriores y nuevos. En el cuadrante de la izquierda tenemos una imagen que nos muestra cómo eran los puestos que van quedando sin contratación. Y tienen lectura, escritura y algo de TIC básico. Sin embargo, los puestos nuevos, los que sufrieron transformaciones y se quedaron vigentes, y los que permanecen de la estructura anterior, amplían el requerimiento en resolución de problemas y TICs avanzados principalmente. Digamos, estas son las dos variables en donde se ve un cambio que, si bien es un periodo de tiempo muy corto, el que estudiamos son 5 años, como son cambios acelerados por la pandemia, la hipótesis es que esta tendencia de cambio va a permanecer. Y el desplazamiento del diagrama es de derecha a izquierda, o sea, menos habilidades requeridas en escritura o incluso en aritmética, y más habilidades requeridas para solución de problemas y TICs avanzados, aunque el TIC básico sigue siendo clave aún. Cuando miramos la naturaleza del puesto, o sea, si es un puesto de tipo manual, de tipo rutinario, si es cognitivo, creativo o de interacción, se ve también que hay un desplazamiento desde las tareas rutinarias y manuales hacia las tareas de tipo cognitivo y creativo. También es importante el desplazamiento hacia interacción. Si vemos a la izquierda la diferencia entre puestos discontinuados, ya no están, ya no se contratan, y puestos nuevos fueron creados en los últimos 5 años, el desplazamiento es muy evidente. El cuadrante de la derecha se puede ver que ese cambio es gradual y son siempre los puestos nuevos los que muestran claramente que hay una diferencia en la naturaleza de la tarea que se necesita realizar dentro de empresas que han incorporado innovaciones tecnológicas. Como conclusión, podríamos ver que hay tendencias. Vimos en la presentación que solamente se estudiaron 166 puestos en 10 empresas. Esa es una muestra que no tiene pretensiones de ser una muestra generalizada, pero como tendencia sí se ven algunos temas que son interesantes de resaltar. En primer lugar, los puestos discontinuados están en los primeros eslabones de la escala ocupacional, o sea, los puestos de más bajo rango. ¿Y esto por qué a qué se asocia esta relación de puesto discontinuado con puestos de baja escala ocupacional? El estudio se complementó con una encuesta y con entrevistas de profundidad. Y lo que recogimos en las entrevistas en profundidad es que el elemento clave para que un puesto de bajo rango no pueda continuar, el trabajador que no pueda continuar ahí, es su incapacidad de adaptarse al cambio. Habíamos visto que en los puestos de bajo rango, la introducción de una maquinaria, cosa que está pasando mucho en la cadena de producción, hace que el operario tenga que desplazar su fuerza física, digamos, de alzar cosas, a un manejo más cognitivo de una máquina. Entonces, quienes tuvieron posibilidad de adaptarse a ese cambio, pudieron transformarse. Los que no tuvieron esa posibilidad, o de planillas que se llenaban a mano, hacerlas en Excel, cosa que está pasando mucho en las empresas,
estas personas quedan discontinuadas en la empresa. El otro fenómeno que se vio en los puestos de más bajo rango es el escalamiento. Muchos de los operarios, cuando no se trata solo de introducir una maquinaria, sino que de la función, esa función que hacía la empresa ya no es necesaria, enviar cartas al correo, esto ya no existe dentro del trabajo de la empresa. Si el funcionario que se desempeñaba en ese papel tiene habilidad de resiliencia, aprende algo más y escala en su posición hacia un nivel ocupacional superior. Entonces, esto hace que maticemos nuestra percepción de que la robotización o la digitalización va a dejar a todo el mundo sin trabajo. No, va a dejar sin trabajo a los que no puedan adaptarse al cambio y a los que no puedan escalar a una posición más elevada. Las transformaciones, ya lo dijimos, se dan principalmente en el nivel medio de ocupación, y esto se produce porque se incorpora un nuevo plan de negocio o se hace alguna innovación tecnológica y le exige a la persona que está trabajando cambiar de función y le exige desarrollar nuevas capacidades. O sea, se requieren nuevas capacidades. Algo que también lo pudimos recoger en las entrevistas es que cuando estas nuevas capacidades tienen que ver con incorporación de TICs o de inteligencia artificial en el proceso de trabajo, lo que sucede es que se liberan horas de trabajo. O sea, algo que antes se hacía en 3 días, se termina haciendo en 3 horas. Esa liberación del tiempo de trabajo no hace que aumenten los desempleados o los subempleados, sino que aumentan las responsabilidades que tiene el mismo trabajador o la misma trabajadora que ahora tiene un tiempo excedentario. O sea, su función implica incorporar una herramienta tecnológica o digital y también nuevas responsabilidades para desempeñarse en un cargo que fue transformado. Ese también es otro hallazgo interesante de la investigación. Los puestos nuevos, como dijimos, afectan principalmente al nivel jerárquico más alto, gerentes, técnicos, asesores, personal CEO de las empresas. Y esto es por incorporación de innovaciones. Y al personal de más baja categoría, los operadores de maquinarias, por la incorporación de nuevos productos. En el nivel jerárquico alto, también algo que tiene mucho peso es que por la pandemia y por la modernización, las empresas tienen un nuevo relacionamiento con cliente, pero también tienen nuevos clientes. El relacionamiento con el cliente ya no es presencial, en muchos casos es a través de redes sociales, es a través de intercambio telemático, y hay nuevos clientes que exceden el ámbito de lo local. Todo esto le exige al nivel gerencial, directivo, al nivel más alto de las empresas, crear nuevos puestos de trabajo con un nuevo perfil de cargo. En el planteamiento conceptual, habíamos hecho el esfuerzo de recoger lo más nuevo en el debate en estos temas y podemos adelantar algunas conclusiones. La primera es que ya no podemos estudiar el empleo con categoría de ocupación o tipo de ocupación o tipo de empresa. Hay que incluir nuevas dimensiones y entre ellas el tipo y el grado de innovación que tiene la empresa, porque eso hace que las categorías tradicionales, así como describíamos el empleo, funcionen de manera distinta. El segundo punto es que hay que considerar siempre que el nivel educativo tradicional, o lo que otros llaman la educación formal, sigue siendo muy importante. Sin embargo, las nuevas habilidades que requiere el cargo porque ha cambiado su naturaleza es tal vez más importante que el nivel educativo tradicional. Acuérdense que las innovaciones, los puestos creativos, la interacción con el cliente eran las habilidades más presentes en los puestos de trabajo, incluso más presentes que lectura, escritura o aritmética. Entonces, estas habilidades blandas
son mucho más dinámicas que las habilidades duras. Y aquí también queremos llamar la atención que las habilidades blandas no son solamente el trato o el trabajo en equipo, que también son muy importantes y que son muy requeridas. Habilidades blandas también tienen que ver con creatividad y con innovación. Este fue el proceso, esto fue lo que podemos aportar en este corto tiempo y realmente muy orgullosa yo en representación de todo el equipo de haber participado en este evento.